Bueno, doncs, com deia, aquesta és la quarta xerrada del cicle aquest de contextualització de la física i si tot va bé i no es falla res més abans de final de curs n'hi haurà una altra, no? Avui ens acompanya el professor Francisco Javier Ruiz, que està a l'escola on jo estic, a l'escola del campus de Vilanova. Ell és llicenciat en física, tot i que va fer per la UB, però va fer el seu doctorat aquí a la UPC, no? I ha impartit moltes assignatures, entre elles us comento les que està impartint dels cursos de màster i del màster d'automàtica i robòtica de la ETSEID, que és l'optimització i en control i robòtica, i també assignatures del curs de doctorat en automàtica, visió i robòtica, l'assignatura d'intel·ligència artificial. No? Ell és físic, ha estat professor de secundària també de matemàtiques, va començar a la UPC en el departament de matemàtiques i ara està en el departament de, és aquest nom tan llarg que no l'haig de mirar sempre, el Departament d'Enginyeria de Sistemes Automàtica i Informàtica Industrial. No? Per tant, té un perfil de físic, perquè és la seva formació, però molt adreçat, evidentment, a la física aplicada a l'enginyeria. No? Per tant, jo crec que era, quan li vaig comentar que podia, si es volia explicar la seva experiència, diguem, per encabir-la dins d'aquest cicle, em va semblar la persona idònia, perquè té això, és un físic i està en un departament d'enginyeria i, per tant, ens pot il·lustrar els que estem encara als departaments de física de la nostra universitat, doncs ens pot il·luminar una mica o donar pistes sobre com hauríem de contextualitzar la nostra assignatura, que és l'objectiu de saber d'aquest cicle. No? Bé, el deixo amb ell i al final suposo que tindrem algun torn de preguntes. Vale. Endavant, Francisco, com vulguis. Gràcies. Gràcies per haver acceptat aquesta petició que et vam fer. A ver, acabo de compartir la pantalla. Supongo que... Vale. Bien, pues decir únicamente que esta conferencia es fruto de justamente de la propuesta de Manuel, que supongo que en alguna conversación que hemos tenido él y yo, pues me dice, bueno, pues igual podías compartir tu experiencia como licenciado en física, pero que realmente me dedico a dar clases a ingenieros y de hecho yo creo que a esas alturas ya puedo decir que me dedico a la ingeniería más que a la física. Bien, la presentación, primero voy a intentar contextualizarme a mí un poco porque quiero hablaros un poco de lo que os voy a hablar. Hablaré un poquito de la relación que hay entre ciencia e ingeniería. Y como no quiero que esto sea una sesión de filosofía, sino que de física, pues quiero daros algún ejemplo de cosas que hago en clase y voy a hablaros de sistemas dinámicos, que es un tema que se lo pueden adueñar tanto los matemáticos como los físicos como los ingenieros. Y concretamente creo que voy a hacer más hincapié en el concepto de linealidad. Y pondré algún ejemplo, aquí he puesto un ejemplo mecánico, pero también hablaré, no sé si me da tiempo de algún ejemplo eléctrico, un poco, para ilustrar que en el fondo, pues seguramente yo en mis clases hago lo mismo que hace un físico en sus clases, el contenido casi es el mismo, solo que los puntos de vista seguramente serán diferentes. Probablemente, pues explicando un poco cuál es mi punto de vista con el que yo pues me enfrento a estos problemas, pues a lo mejor puedo dar alguna idea a los profesores de física pues de cómo puedo introducir un poco los conceptos que ellos hacen en sus clases. Bien, me presento, soy Francisco G. Ruiz Vegas, como bien ha dicho Manuel, soy del Departamento de Ingeniería de Sistemas, Automática e Informática Industrial, lo que vulgarmente llamamos ESAI. Estudié la carrera de física, ¿vale? Del 83 al 88. Me gusta decir, ¿por qué estudié física? Pues no lo sé, pero en el 82 hubo una serie muy conocida en la televisión que no sé si algo influyó, probablemente sí. Bien, he de decir que disfruté mucho la carrera. O sea, yo siempre que comento con alumnos de qué carrera hacer, yo digo, no, no tenéis que pensar qué carrera hago para qué voy a hacer después, tenéis que disfrutar mientras las hago. Yo la disfruté mucho, me lo pasé pipa. Soy, creo que un estudiante de física de vocación, y además la disfruté. A pesar de que encuentro que es una carrera, yo la encontré difícil con exámenes anuales, o sea, teníamos un examen cada año,
exámenes eternos, había asignaturas con muchos suspensos. A mí se me fue bien, o sea, a mí no me puedo quejar, pero bueno, es una asignatura, o sea, supongo que no tiene nada que ver lo que estudié en el 80 y pico con lo que ahora se estudia, el tipo de formación. Bueno, dejando la formación, cuando uno va acabando la carrera, pues se preocupa en qué se va a trabajar después. Yo me acuerdo que nos hicieron una charla en la que nos dijeron que, bueno, cuando buscáramos trabajo, seguramente buscaríamos ofertas y en muchas de ellas, en casi la mayoría en las que podíamos optar, pues no habría ninguna en que dijera se necesita físico. No recuerdo apenas ningún anuncio en el que dijera se busca un físico. Pero bueno, si ponía se necesita un ingeniero, no os preocupéis, nos decían, podéis presentar vuestra propuesta que seguramente os aceptarían. Que para muchas empresas no hay prácticamente diferencia entre un ingeniero y un físico. Bien, algunos de mis compañeros sí que hicieron caso a esta sugerencia, no fue el mío. Muchos compañeros de mi promoción trabajan como ingenieros, la mayor parte de ellos como ingenieros informáticos. Yo, en cambio, lo que hice fue pues, preparar unas oposiciones para instituto. De hecho, hice las oposiciones de matemáticas. ¿Por qué de matemáticas? Bueno, hay varias razones. Una, en que en matemáticas había más plazas que en física en aquella... Bueno, creo que ahora también es cierto. Segundo, que las de física iban con química, física y química. Y la formación de química de un físico tampoco era tan grande. También es cierto que pensé prepararme las dos. Empecé por matemáticas y tuve la suerte de aprobar, así que no tuve que hacer la segunda. Y también es cierto que las matemáticas pues sí me han gustado muchísimo. Estuve 12 años dando clases en un instituto de secundaria y ya al final, cuando ya llevaba muchos años dando clase, pues eché en falta seguir estudiando. Me fui a la Facultad de Física a solicitar que alguien no sé, me llevara alguna tesis o intentar seguir estudiando. Y he de confesar que tuve dificultades en la Facultad de Física para que alguien que llevaba 12 años fuera de, bueno, fuera de la facultad, pues que hiciera una tesis. Tuve bastantes dificultades, a pesar de que yo creo que fui un alumno bueno y además, ostras, hoy en día que venga alguien con interés, no en algo materialista, sino sencillamente porque quería estudiar, ostras, la verdad es que no tuve mucha suerte. Algún profesor de física me indicó que probara suerte en la UPC, que había un grupo de físicos que habían ido a la UPC y que quizás ahí tendría más suerte. Y tuve más suerte. La verdad es que me trataron bastante bien. Fui al departamento de Física e Ingeniería Nuclear y, bueno, me convencieron para que hiciera cursos de doctorado. Hice, pues recuerdo, cursos de sistemas dinámicos, de física de líquidos, de simulación y, bueno, seguí estudiando. Eso era lo que yo quería. Mientras me surgió la posibilidad de hacer de coger una plaza a tiempo parcial para dar clases en Telecos de cálculo y álgebra en el departamento de matemática aplicada y telemática, el que después fue el matemática aplicada 4 y ya sabemos que hoy también se ha juntado con el resto de matemáticas. Fue una experiencia muy buena porque el cálculo y el álgebra que yo explicaba era bastante diferente al cálculo y álgebra que yo aprendí en la carrera de física. Era una álgebra, yo creo que fue un nivel bastante alto y para mí, bueno, fue un reto enorme. Disfruté muchísimo porque aprendí muchísimo y, bueno, estuve un tiempo en matemáticas. Lo que ocurre es que en el departamento de matemáticas no tuve ninguna opción de hacer ninguna tesis. No quiero criticar, es reflejar una realidad.
en un departamento de matemáticas es muy difícil que un no matemático pueda, no es imposible, pero es muy difícil que un matemático pueda hacer una tesis. También es cierto que yo por mi parte pues tampoco hice mucho esfuerzo. Fue un profesor del departamento de SAI, Andreu Català, quien me convenció para que pasara de matemáticas a ingeniería de sistemas y que podría dar alguna clase en la facultad, en la escuela de Vilanova. Entonces fue cuando hice el paso de matemáticas a SAI. Recuerdo que la primera asignatura que tuve que dar era automatización industrial, tenía que enseñar a programar PLCs. Un PLC es un ordenador industrial, ¿no? Y yo recuerdo que no tenía ni idea de lo que era eso y hasta me acuerdo de haber buscado en Google qué es un PLC. Pocas semanas antes de tener que dar clase de cómo se programa un PLC, pues no tenía ni idea, no había visto un PLC en mi vida. Sí. Bueno, además de dar clases ahora en esta escuela de Vilanova, también doy clases en el máster, en la escuela industrial, hago pues otras cosas. Entre medio sí que es de decir, bueno, aunque esto tenga poco que ver con la charla que quiero dar, pues empecé la tesis doctoral con Cecilia Angulo de SAI y con una profesora de SADE de la Universidad Ramon Llull sobre un tema muy matemático. De hecho, mi tesis doctoral tiene un nombre como funciones núcleo con estructuras cualitativas, que es como una parte de la inteligencia artificial que digamos que no sé muy bien si tiene que ver con la física, con la ingeniería. Yo siempre digo que yo soy un físico de formación que ha hecho una tesis de matemáticas dirigida por 2 matemáticos en un departamento de ingeniería. Bueno, en el fondo, esto es lo que ocurre ahora, es que vamos, si yo quiero ahora justificar qué diferencias hay entre ingeniería y física, pues poco ejemplo puedo dar porque cuando yo lo veo todo mezclado. Es difícil distinguir la diferencia que hay entre física e ingeniería. Bien, no obstante, cuando planteé esta conferencia, pues me di cuenta que tenía que mirar un poco a ver cómo introduzco la diferencia que hay entre ciencia e ingeniería. Es bastante difícil, porque cualquier intento por mi parte de intentar decir qué es la ciencia o la física en particular y qué es la ingeniería, pues seguro que hay científicos que piensan que están más cerca de la ingeniería, ingenieros que se sienten más cerca de la física. Bien, recuerdo un libro de un profesor que yo tuve, Jorge Wagensberg, que estoy convencidísimo que todo el mundo conoce, al menos al autor, Jorge Wagensberg, que es un libro que yo leí justamente cuando lo tuve como profesor en cuarto, y me acuerdo una cita que decía que responder a la pregunta ¿qué es la ciencia? No era un trabajo que tenían que hacer los científicos, sino los filósofos. O sea, que eso obliga a filosofar. Que un científico lo que tiene que hacer es hacer ciencia y dejar a los filósofos que reflexionen sobre qué es la ciencia. Bien, ¿yo cómo interpreto esta cita? Yo la interpreto justamente como que no es tarea de un científico definir qué es la ciencia. Los científicos bastante trabajo tienen haciendo ciencia y que sean los filósofos los que un poco sean los que nos digan qué es lo que realmente estamos haciendo. Si preguntamos un poco qué piensa la gente sobre qué relación hay entre la ciencia y la ingeniería, probablemente muchos digan que la ingeniería es como la aplicación de la ciencia. ¿Es esto cierto? O sea, los científicos son los que hacen los ladrillos con los que los ingenieros construyen. O algo así como que los científicos van acumulando conocimiento científico, que es la materia prima con la que los ingenieros hacen ingenios. Bien, con esta reflexión pudiera parecer que los científicos van antes que los ingenieros. Son los científicos los que construyen, los que van intentando sacar conocimiento y cuando ya no saben qué hacer con él, pues va el ingeniero y usa ese conocimiento para hacer
los ingenios. No obstante, no es del todo cierto. No es cierto que los científicos vayan antes que los ingenieros. De hecho, creo que es justamente al revés, porque probablemente con otro nombre no se puede considerar como ingeniero a los que inventaron el fuego o los que usaban el fuego, los que usaban lanzas para cazar o los que usaban ruedas para transportar o palancas para levantar pesos. Evidentemente, la tecnología va antes que la ciencia. Sin duda, el primer humano puede considerarse que es el Homo habilis, que hay restos de 2 millones de años antes de Cristo. El Homo sapiens, los restos más antiguos se encontraron en Marruecos hace solo 300.000 años. Por lo tanto, yo creo que desde ese punto de vista, la parte tecnológica del ser humano es mucho anterior a la parte científica del ser humano. Bien, cuando yo pienso en qué diferencia hay entre un científico y un ingeniero, casi siempre pienso que un científico es aquel que su objetivo es observar, describir y entender la naturaleza. Es como un simple observador, es como un espectador de la naturaleza. En cambio, el ingeniero no se conforma con ser un simple espectador, quiere ser un actor, quiere ser protagonista de lo que hace. Él es el que usa la naturaleza en su beneficio y en el beneficio de todos. Los científicos explican cómo son las cosas. En cambio, los ingenieros explican cómo deben ser las cosas y no solo eso, sino que hacen lo posible para que las cosas sean así. Es lo que quiero siempre decir, que los científicos son más espectadores y los ingenieros pues son más protagonistas de las cosas que hacen. Un científico busca una explicación comprensible y pone orden a los conocimientos que adquiere y usa el ingeniero. Esto en referencia a que los ingenieros, en su origen, no siempre han usado ciencia. El que los ingenieros usen ciencia es algo bastante reciente. Puedo considerar que los científicos intentan, de lo que los ingenieros descubren, intentan hacer ciencia. Un ejemplo en el que pues creo que ilustra bastante pues la diferencia entre la ciencia y la ingeniería, pues es el símil entre la ciencia y la medicina. Los médicos son como los ingenieros de la parte de la biología de la naturaleza. Y me viene a la mente esta controversia actual de si la vacuna de AstraZeneca se puede aplicar a mayores de 55 años o no. Que, por cierto, este dibujo no es un dibujo que me he inventado yo. Cuando en los medios de comunicación hablan de si los mayores de 55 años ponen dibujos como este. No sé si alguno de vosotros está como yo, que se ofende un poco con este dibujo. Ostras, 55 años, estamos en la flor de la vida. Bueno, lo que quiero decir es que el que esta vacuna sea apta o no para mayores o no de 55 años no es un problema de física o de química o de biología, es más bien un problema de estadística. O sea, si funciona, lo usaré, pero que si funciona o no, no está basado realmente en estudios físicos, químicos o biológicos. La física y la química y la biología no influyen en esta decisión. Bien, el conocimiento científico fue considerado, por lo menos hasta principios del siglo XX, como superior al conocimiento artesano o práctico. ¿Esto por qué es debido? Bueno, el trabajo intelectual casi siempre ha estado considerado socialmente superior al trabajo manual. Y, por ejemplo, las universidades, desde su creación en el siglo XII, alentaron la formación de grupos de filósofos naturales, matemáticos, astrónomos, porque en el fondo eran actividades paralelas a la religión. Buscaban a Dios. Los ingenieros
no buscan a Dios. Los científicos en su origen, los filósofos naturales, sí que intentaban entender la creación. Esa es quizás, desde mi punto de vista, la razón por la que la ciencia, durante gran parte de los siglos anteriores, estaba considerada como superior a la ingeniería. Aparte de la filosofía natural y las matemáticas, pues otras profesiones como el derecho, la medicina, siempre han estado por encima. Y la ingeniería, pues siempre ha estado un poco al final. Siempre ha sido la parte del saber pobre. En sus orígenes, las escuelas de ingenieros, que no tienen muchos años, la primera escuela de ingenieros es de mediados del siglo XVIII, se crearon aparte de las universidades. La universidad era algo con mucho prestigio y las escuelas de ingenieros, pues repito que no se crearon hasta mediados del siglo XVIII. El conocimiento de los ingenieros provenía pues de, no sé, los que construían molinos o los albañiles o los herreros o los relojeros que aprendían sus técnicas, pues venía de padre a hijo. No había antiguamente pues escuelas donde esas cosas se aprendieran. La primera escuela de ingeniería se crea, pues es la Escuela de París, la escuela que es creada a mediados del siglo XVIII, y también en Alemania se creó otra escuela pocos años después, y no es hasta finales del siglo XIX o principios del XX que la universidad absorbió estas escuelas de ingeniería. Bien, una imagen de la diferencia de prestigio que tiene un científico y un ingeniero. Esto está caracterizado por la serie esa Big Bang Theory, el prestigio de Sheldon Cooper, que se contrasta con el ingeniero Bolovich, me parece que se llama, que, bueno, que supongo que todo el mundo lo recordará. Bien, quería, como quedé con Manuel cuando hablamos de esta conferencia, dar algún ejemplo de cómo los físicos y los ingenieros explicamos a veces las mismas cosas desde puntos de vista diferentes. Y el ejemplo que he querido usar, pues es un ejemplo que todo el mundo conoce, que es el ejemplo de los sistemas dinámicos. Estoy convencido que pues, todos piensan que saben lo que son sistemas dinámicos. De hecho, para un matemático, un sistema dinámico es prácticamente un sinónimo de ecuación diferencial. De hecho, la palabra dinámico tendría que hacer referencia a cómo evolucionan las variables con el tiempo. Pero ya sabemos bien que los matemáticos a veces se saltan este tipo de cosas e incluso no usan la letra T y piensan que es una cosa muy abstracta. Los matemáticos ya sabemos que intentan descontextualizar prácticamente todo lo que hacen, le quitan todo sentido de la realidad a lo que hacen, que no es una crítica. De hecho, muchos de los éxitos de las matemáticas es justamente debido a que al intentar descontextualizar lo que hacen, quitan todo tipo de prejuicio y son capaces de hacer grandes avances. No es ninguna crítica. Bien, el origen de los sistemas dinámicos como rama de las matemáticas es debido a Henri Poincaré, que fue el primero que intentó no describir las soluciones individuales de una ecuación diferencial, sino intentó entenderlas como el conjunto y ver cómo se comportaban el conjunto de soluciones pues en función de pues, algunos parámetros. Desde el punto de vista de la física, podemos decir que un sistema dinámico es como, bueno, de esto es una palabra, es una cita textual que recuerdo de cuando yo estudiaba. Es como un trozo de universo, esto me lo decía muchas veces, descrito por unas variables que evolucionan en el tiempo siguiendo unas leyes. A los físicos les gusta mucho hablar de leyes, cuando en el fondo están hablando de ecuaciones diferenciales. Lo que para un físico es una ley, pues yo creo que es equivalente a lo que un matemático es una ecuación diferencial.
Ven, aquí tenemos ecuaciones diferenciales, pueden ser continuas, pueden ser discretas. Los sistemas dinámicos continuos se describen mediante ecuaciones diferenciales. Los sistemas dinámicos discretos se describen mediante ecuaciones en diferencias. Bien, en ingeniería hay un pequeño matiz. Un sistema dinámico es un sistema descrito por unas variables que evolucionan en el tiempo, y ahora viene la novedad, como consecuencia de la modificación de alguna variable externa que recibe el nombre de entrada. Esta es la visión esquemática que tiene un ingeniero respecto a lo que es un sistema dinámico. Para un ingeniero es muy importante que la evolución del sistema tiene una causa que es esta entrada que está forzada por el propio ingeniero. El ingeniero produce una entrada al sistema para que el sistema evolucione de una forma determinada. La evolución del sistema es la evolución de unas variables internas, algunas de las cuales son las que me interesan que sea la salida. En ese esquema, la entrada sería una variable externa al sistema que nunca es una incógnita de mi sistema. Yo o el ingeniero la fuerza para que sea una determinada, el sistema evoluciona y es la salida la que pues es la incógnita de este sistema. Bien, la relación que hay entre la entrada y la salida pues es normalmente una ecuación diferencial, pues como esta, es una relación que hay entre la función de entrada y sus derivadas y la función de salida y sus derivadas. Y si la ecuación no es autónoma, pues también puede aparecer el tiempo de forma explícita. Bien, cabe mencionar que para que esto sea un sistema real, pues se requiere que sea un sistema causal, y esto matemáticamente se refleja con que el orden de la derivada de la salida ha de ser mayor o igual que el orden de la derivada de la entrada. Esto es para asegurar la causalidad. Por ejemplo, en la relación que hay entre la fuerza y la posición, que nos lo da la segunda ley de Newton, la fuerza es igual a la masa por la aceleración, aquí vemos que la n, que sería el orden de la máxima derivada de la salida, es 2, y la m, que es el orden de la derivada de la entrada, es 0. Esto quiere decir que el sistema relaciona la entrada fuerza con la salida posición. Si yo conozco la fuerza que actúa sobre un cuerpo, puedo conocer su posición. Bueno, ya sabemos que como la ecuación es una ecuación diferencial de segundo orden, pues para poder determinar la posición me hace falta además conocer estas condiciones iniciales que suelen tener más importancia para la física, para la ingeniería. Ahora justificaré que normalmente la introducción que se suele hacer en teoría de sistemas en la ingeniería no se hace mucho hincapié en las condiciones iniciales, o bien se consideran condiciones iniciales nulas para simplificar todo. Siempre creo que es conveniente intentar simplificar la presentación de los conceptos que se explica para luego ir complicándolos poco a poco. Bien, lo que quiero decir con lo de la causalidad es que esta segunda ley de Newton no puede entenderse al revés. O sea, no puede entenderse como que conociendo la posición, o sea, la función de posición de un cuerpo y conociendo, por ejemplo, algunas condiciones iniciales, como podría ser la fuerza inicial y la derivada de la fuerza inicial, conocer cuál es la función de fuerza. Esto no es posible por la causalidad. Es decir, que es muy importante que en un sistema saber cuál es la entrada y cuál es la salida. Y no cualquier ley puede servir para relacionar estas dos entradas. Bien, la causalidad es un tema bastante complicado, no quiero incidir mucho más en él. Únicamente reflexionar que respecto a lo que es un sistema dinámico, pues los ingenieros casi siempre que hablamos de un sistema dinámico pensamos justamente en un sistema con una o varias entradas y una o varias salidas.
Bien, en la teoría de control, que es la parte de la ingeniería en la que yo explico, no es la que yo investigo, pero sí es la que yo explico, se da un paso más allá. La entrada al sistema tiene una intención. La intención de que la salida sea una determinada. Es decir, queremos que el sistema se comporte de una forma determinada. O sea, no nos conformamos con describir qué pasa si, no. Queremos que pase esto. ¿Cuál es la entrada que tenemos que actuar para que pase esto? Normalmente solemos llamarle aquí en ese sistema la entrada señal de control. La señal de control es la entrada que hemos de suministrar al sistema para que se comporte de una forma determinada. Aquí, repito, que hay una intención. Queremos que el sistema se comporte de una forma determinada. Esa señal de control, pues muchas veces es la salida de otro sistema que llamamos controlador, que es el que digamos que es un sistema artificial o natural, podría ser natural, que usamos para relacionar la entrada, que es qué es lo que yo quiero que el sistema haga, con la señal de control es qué señal o qué variable hace falta introducir al sistema principal para que se comporte de una forma determinada. En la teoría de control, en los sistemas de control, siempre hay estos dos tipos de sistemas. Los sistemas principales, que son los que yo quiero controlar, que quiero que se comporte de una forma determinada, y el controlador, que es el sistema que transforma mi intención, la entrada, con la señal de control. Bien, cuando se habla de teoría de control, muy brevemente mencionar que existe lo que se llama el control de lazo abierto, cuando el controlador solamente tiene como información la entrada y debe decidir pues, cuál es la señal de control adecuada para que el sistema se comporte de una forma determinada, pero es mucho más útil y mucho más usado el control de lazo cerrado, que consiste en que el controlador tiene, además de la información de la entrada, que qué es lo que quiero que haga el sistema, tiene también la información de la salida, de forma que la señal de control va a depender de estas dos informaciones. Normalmente se suele dibujar el control de lazo cerrado de esta forma. Es decir, se coge la salida y se mide mediante un sistema que lo que hace es transformar la salida en algo que sea comparable con la referencia o con la entrada. De hecho, creo que me ha salido aquí por primera vez, pero a la entrada también se le suele llamar referencia o consigna, indicando que la entrada no es cualquiera. La entrada tiene justamente la intención de que el sistema se comporte de una forma determinada. Este sistema de medida no solamente sirve para medir la salida, sino además, repito, transforma esta salida en algo que sea comparable con la consigna. Por ejemplo, en un motor, a veces la entrada es sencillamente una tensión que yo aplico y la salida es una velocidad angular. No tiene ningún sentido que yo haga una diferencia entre dos magnitudes, entre dos variables que tienen unidades diferentes. Así que este sistema de aquí también me transforma en algo que sea comparable con la referencia. Ese símbolo que hay aquí, el símbolo un circulito, se utiliza mucho en sistemas de control para referir a una resta, una diferencia. Aquí lo que se hace es se compara la entrada con la salida medida, que es lo que yo quiero que haga con lo que estoy obteniendo en cada momento para obtener lo que se llama la señal de error. El error es la diferencia entre la consigna y la salida medida. Es la diferencia entre lo que yo quiero conseguir y lo que estoy consiguiendo realmente. Y de esta forma, el controlador, que son sistemas que son los que justamente en asignaturas como la mía enseñamos a construir, son los que permiten pues, conseguir al final que la salida medida sea justamente la referencia. Bien, mencionar que existe una
una forma de trabajar con sistemas dinámicos en teoría de control que quizás está más cercana a la idea de sistema dinámico de un físico, en el que se hace hincapié no tanto en la salida, sino en el propio estado. Aquí sería la formulación de ecuación de estado, donde la X sería el estado de un sistema, y para reflejar que solamente me interesa una parte del estado, existe la ecuación de salida, que depende del estado y la entrada. Bien, no voy a hacer hincapié en esto, sencillamente quería mencionar la idea de que tanto los físicos... ¿Perdón? ¿Alguna pregunta? ¿No? Va, sigo. Quería hacer hincapié en que, en el fondo, los sistemas dinámicos son los mismos, pero es sencillamente el punto de vista diferente el que caracteriza pues, la labor de un físico, la labor de un ingeniero. Para ilustrar un poco esto último, suelo poner a mis alumnos un ejemplo que es cómo llenar un vaso de agua. Y digo que siguiendo a los míticos Tipicol, siempre pongo esta foto y la verdad es que tengo poco éxito. O sea, yo espero que en esta audiencia, creo que al menos estadísticamente, el éxito será distinto. Mis alumnos no conocen esta referencia. Bien, siguiendo a los míticos Tipicol, voy a intentar ilustrar lo anterior, pues cómo llenar un vaso de agua. Bien, tengo un objetivo. El objetivo es llenar un vaso de agua, hacer que el nivel del líquido que hay en el vaso sea uno determinado, lo que aquí llamo la X. ¿Cómo lo consigo? Pues, por ejemplo, tengo una jarra y lo que hago es inclinar la jarra un cierto ángulo alfa, un ángulo alfa que también va a depender del tiempo. Como en la jarra hay un cierto líquido, hay agua, hay un cierto nivel de agua, al girar la jarra se produce la salida de un caudal de agua que va al vaso. Obviamente, ese caudal sube el nivel del vaso y, por tanto, aquí podemos un poco las variables que aparecen en un sistema como este. X sería la consigna de referencia, cuál es el nivel al que yo quiero llenar el vaso. Evidentemente, para poder cerrar el lazo hace falta algún sistema que sea capaz de medir cuál es la salida en cada instante. La salida es pues el nivel de agua que hay en ese vaso y hace falta un sistema que en este caso sencillo es sencillamente pues un sistema de visión. Yo tengo que observar cuál es el nivel del vaso para poder tener la salida y con la salida encontrar la señal de error. El error es qué es lo que yo quiero hacer y qué es lo que consigo y qué me falta. El error es qué me falta para conseguir el objetivo, que es llenar este vaso de agua. Bien, el controlador en este caso sencillamente sería mi cerebro, que a partir de ese dato es capaz de suministrar un valor al ángulo que tengo que dar a la jarra para poder cumplir mis objetivos. Bien, aquí he incluido un sistema nuevo porque a veces la señal de control no es adecuada para la planta y hace falta un actuador, que es un sistema intermedio, que es el que transforma la señal de control, que es este ángulo, en una señal adecuada para actuar sobre la planta. Esta señal, este actuador lo que hace justamente es transformar el ángulo de la jarra en el caudal. El sistema que transforma el ángulo de la jarra en caudal es un sistema físico. Aquí depende pues de la geometría de la jarra, de la cantidad de agua que hay en la jarra, de la viscosidad del líquido, de la gravedad, depende de leyes físicas. Y una vez tengo esta señal de esta variable que nos da el actuador, la relación que hay entre esta variable y la salida, pues también es un sistema físico que es pues la geometría del vaso. La geometría del vaso es la que me dice cómo se transforma la variable caudal con la variable altura. Bien, es un ejemplo muy simple,
Es un ejemplo que a mí me sirve un poco para introducir qué es eso de la teoría de control y es un poco cuál es el punto de vista de un ingeniero a la hora de hablar de sistemas. Aquí hay varios sistemas. Cada uno de estos sistemas pues, está descrito mediante leyes de la física, pues la gravedad, pues la viscosidad, bueno, de la física y de las matemáticas, porque la relación que hay entre el caudal y, y la altura del vaso, pues quizás es un simple problema de geometría. Pero un poco, fijaros la visión que tiene un ingeniero que siempre tiene una intención para conseguir que las cosas sean de una forma u otra determinada. Bien, obviamente nosotros cuando explicamos este tipo de cosas lo que queremos es que la mayor parte de los sistemas sean automáticos. Sustituimos el controlador por una parte automática y usando el mismo ejemplo que he puesto antes, si en lugar de ver cuál es el nivel tenemos un flotador que responda a la altura del nivel de líquido y ese flotador está unido a una válvula de salida de agua, pues ya tenemos un sistema automático de control. Los sistemas automáticos pues son cosas tan simples como esta, que hace falta todos los elementos que yo he mencionado en el esquema anterior, pero que tengan la mínima intervención posible de un humano. Bien, siguiendo con la sugerencia que me hizo Manuel cuando queríamos hablar, pues queríamos un poco plantear esta conferencia, pues voy a hablar un poco del concepto de linealidad. Es un concepto que evidentemente todo el mundo conoce, pero creo que el punto de vista con el que los ingenieros explican los sistemas dinámicos, sus asignaturas de fundamentos en los que la mayor parte de los sistemas son lineales, el concepto de linealidad creo que es mucho más intuitivo que el concepto de linealidad que se estudia en las asignaturas de ecuaciones diferenciales o de física. Bien, cuando uno piensa en qué significa que dos variables entre ellas haya una relación lineal, pues piensa en esto, piensa en que la x y la y sean dos variables que su relación sea lineal, es que una de ellas es la otra por una constante. Es decir, que gráficamente tenemos que si representamos una de ellas en un eje y la otra en el otro eje, la relación es una línea recta que pasa por el origen. De todas formas, el concepto de linealidad, desde el punto de vista de física, está más relacionado con el principio de superposición. El hecho de que si yo conozco la relación que hay entre x sub 1 e y sub 1 y x sub 2 e y sub 2, puedo conocer la relación que hay entre la suma de x sub 1 y x sub 2 y la suma de y sub 1 e y sub 2. O bien que si una de ellas se multiplica por una constante, la otra también. Esta es la idea intuitiva de linealidad. No obstante, muchos de los sistemas que estudiamos, los sistemas dinámicos, se describen mediante ecuaciones diferenciales. ¿Cuándo decimos que una ecuación diferencial es lineal? Bien, si prescindimos del término t, es decir, consideramos ecuaciones autónomas, una ecuación diferencial es lineal cuando tiene esta expresión, es decir, cuando es una combinación lineal de las funciones x e y y sus derivadas, pues igualado a 0, por ejemplo. Esto es una expresión lineal. Yo creo que es un punto importante cuando uno habla de ecuaciones lineales a los alumnos, relacionarles esto con el concepto intuitivo de linealidad. Y justamente aquí juega un papel muy importante una de las herramientas que usamos mucho los ingenieros, que es la transformada de Laplace. La transformada de Laplace es una transformada, es un funcional, es un operador que transforma funciones del tiempo en funciones de S. De forma que su propiedad más importante es que la transformada de una derivada es, salvo constantes, multiplicar por S. Y la transformada de una derivada késima es multiplicar por K
por S k veces. Esto suponiendo condiciones iniciales nulas. He comentado antes que normalmente nosotros las condiciones iniciales o consideramos que son nulas o ponemos la referencia de tal forma que le llamamos cero a lo que ocurre en cero. Para nosotros el tiempo sí que es importante y lo que ocurre en cero le llamamos cero, aunque realmente no sea cero. Siempre podemos cambiar el punto de referencia. Bien, ¿qué ventaja tiene este operador que introducimos nosotros casi siempre que estudiamos sistemas lineales? Pues que la ecuación diferencial de arriba se transforma en esta ecuación diferencial, donde de forma algebraica es muy sencillo despejar la salida como algo por la entrada. O sea, la transformada de Laplace, lejos de significar para que complicamos las cosas, es justamente lo contrario. Lo que pretendemos es que el concepto de linealidad que aparece en los sistemas que explicamos en los primeros cursos de fundamentos sea la idea de linealidad que tienen los alumnos pues, que aprendieron en sus cursos de secundaria. Es decir, un sistema lineal, añado el adjetivo lineal, es un sistema que relaciona una entrada con una salida. Repito que desde el punto de vista de la ingeniería, un sistema dinámico siempre tiene una entrada y una salida. Y justamente la transformada de Laplace es la que nos pone de forma más evidente esta idea de linealidad. Es mucho más intuitivo pensar en el espacio de Laplace que en el espacio temporal. Yo siempre hablo de que existen dos espacios, el espacio temporal, que es el espacio donde realmente ocurren las cosas, y el espacio de Laplace, que es un espacio abstracto, donde el objetivo de este espacio abstracto es que sean las cosas más sencillas. Yo sé que también en física, pero en ingeniería usamos mucho espacios de representación donde las cosas son mucho más sencillas. En ese espacio temporal, las funciones temporales se transforman en funciones que dependen de esta variable S de Laplace. Lo que en el espacio temporal es derivada, aquí es multiplicar por S. Lo que en el espacio temporal es integrar, aquí es dividir por S. Lo que es una ecuación diferencial ordinaria, que para los alumnos les suena como algo muy complicado, se transforma en ecuaciones algebraicas. De hecho, no son las ecuaciones diferenciales, las ecuaciones integrodiferenciales ordinarias, que cuando decimos este nombre a un alumno les parece algo súper complicado, trabajar en el espacio de Laplace se transforma en ecuaciones algebraicas. El concepto de linealidad, que en el espacio temporal es que la ecuación diferencial que gobierne la relación que hay entre dos variables sea una ecuación diferencial lineal, se transforma en que sencillamente la y es g por x, es decir, la idea básica de linealidad. Bien, como no quiero que esto sea una sesión filosófica, a mí me gusta siempre dar ejemplos. Yo estoy convencido que estos son los ejemplos en los que tanto los físicos como los ingenieros los usamos, y quería un poco ilustrar pues cómo desde el punto de vista pues, de un ingeniero que explica sistemas eléctricos o sistemas mecánicos, pues cómo usa esta idea de transformada de Laplace pues, para que el sistema sea mucho más simple. Bien, si partimos de los sistemas simples eléctricos formados por elementos pasivos, resistencias, condensadores y bobinas, sabemos que en una resistencia se cumple la ley de Ohm, que la relación que hay entre la tensión y la corriente pues es una simple proporción. Aquí sí que se ve claramente el concepto de linealidad. Estas dos variables, tensión y corriente, en una resistencia pues son variables proporcionales, por tanto hay una relación lineal. No es tan fácil que eso ocurra en un condensador. En un condensador ya sabemos que es un dispositivo que almacena carga y que
sabemos que la carga que almacena pues depende de la tensión que aplicamos, de forma que el cociente entre la carga y la tensión aplicada es una constante que se llama capacidad, y usando que la corriente es la variación de carga por unidad de tiempo, tenemos la relación que hay entre la tensión en los extremos de un condensador y su corriente. Esto ya no es tan lineal como parecía en la ley de Ohm. En una bobina pasa algo similar en el sentido de que también hay una relación entre la tensión y la corriente, ¿eh? Se sabe que cuando hay una variación de la corriente, pues se produce una tensión en los extremos de la bobina que es proporcional a la variación de la corriente. Bien, la idea de simplificar todo esto es usando el concepto de impedancia compleja. Es decir, pasamos al espacio de Laplace, en lugar de trabajar en el espacio temporal, trabajamos en el espacio de Laplace, y aquí todo es proporcional. Tanto la relación que hay entre la tensión y la corriente en una resistencia, que es V igual a R por I, en un condensador es V igual a algo por I, y en una bobina es V igual a algo por I. Ese algo es lo que se llama la impedancia compleja. Y por eso, cuando explicamos a los alumnos cómo resolver circuitos donde aparecen estos elementos pasivos, resistencias, condensadores, bobinas, pues hablamos del concepto de impedancia y decimos que olvidaros si es una resistencia, un condensador o una bobina, es una impedancia. Cada uno de estos elementos tiene una impedancia y a la hora de resolverlo, pues es mucho más fácil. Bien, yo lo que entiendo es que la primera diapositiva que he puesto de este tema, cuando explica pues la relación real que hay entre la corriente y la tensión en cada uno de estos elementos, aquí sí que hay física, que explica un poco el fenómeno que hace que esto sea así, pero una vez ya conocemos el fenómeno, nuestro objetivo es que para poder usarlo es necesario alguna simplificación que favorezca pues que el alumno pueda hacer ejercicios simples. Ejemplo, si yo tengo que resolver la relación que hay entre la tensión en este punto y la tensión en este punto, pues podríamos haber empezado planteando las ecuaciones íntegro-diferenciales que relacionan esta tensión con esta tensión, incluyendo las nuevas incógnitas I1, I2 y V0, pero es mucho más fácil directamente plantear las ecuaciones algebraicas que relacionan las transformadas de Laplace de V1 con V2 usando las impedancias, que en el caso de R1 y R2 serían sus propias R1 y R2, y en el caso del condensador sería pues 1 partido por CS. Bien, la idea es que nosotros nos conformamos justamente con encontrar la relación que hay entre V1 y V2 en el espacio de Laplace, que será una relación lineal. Evidentemente, el problema que hacemos los físicos y los ingenieros es el mismo problema, pero creo que trabajando en el espacio de Laplace, aunque parezca inicialmente que sea un espacio un poco más abstracto, creo que favorece la comprensión de qué es un sistema lineal. Y luego ellos conocen perfectamente cómo resolver sistemas de ecuaciones, así que es bastante fácil poder trabajar con ello. Voy a poner ahora un ejemplo mecánico, porque esto me va a permitir usar más esta ventaja del concepto de linealidad que hay entre la entrada y la salida, y me va a permitir hacer algún problema que seguramente desde el punto de vista de la física parece un problema más complejo, pero este paso al espacio de Laplace nos hace que todo sea mucho más sencillo. Bien, este ejemplo únicamente es para ver que lo mismo que hemos hecho con circuitos eléctricos podemos hacerlo con circuitos mecánicos. Aquí de nuevo tengo un sistema. He puesto claramente que tengo una entrada, que es la fuerza que yo aplico sobre un cuerpo de masa M2, ¿vale? Y tengo dos salidas, que serían las posiciones del cuerpo de masa M1 y del cuerpo de masa M2. He puesto de color diferente la entrada
y la salida. Creo que aquí sí que hay una diferencia de metodología a la hora de presentar el problema, porque nosotros siempre incidimos mucho en que todo sistema tiene que tener entradas y salidas. Bien, modelar esto, pues es fácil usando la segunda ley de Newton. Como tengo dos cuerpos, aplico la segunda ley de Newton a cada uno de los dos cuerpos. En el primer caso, suma de fuerzas es igual a masa por la aceleración, donde aparece la fuerza F y la fuerza del muelle, que es simple, sigue la ley de Hooke, que es proporcional a la diferencia de posiciones I1 menos I2, bueno, I2 menos I1, y eso es igual a masa por la aceleración. Haciendo lo mismo con el otro cuerpo, obtengo la ecuación diferencial que relaciona pues, la suma de fuerzas masa por aceleración. He dicho que no iba a trabajar con ecuaciones diferenciales. Tan fácil como paso al espacio de Laplace, solemos llamar mayúsculas a las transformadas de Laplace de las minúsculas, y este sistema de ecuaciones diferenciales se transforma en un sistema de ecuaciones algebraico, donde la derivada segunda se ha convertido en un s cuadrado por, la derivada primera se transforma en un s por, y la derivada segunda se transforma en un s cuadrado por. Es decir, son dos formulaciones equivalentes. El primero sería un sistema de ecuaciones diferenciales y el segundo sería un sistema de ecuaciones algebraico. Por lo demás, ahora ya lo que viene son matemáticas. Lo reordeno e incluso para que quede claro que es un sistema lineal, lo puedo escribir matricialmente, donde aquí sigo manteniendo el color rojo para las salidas y el azul para la entrada. Siempre las incógnitas de este sistema es cualquiera de las salidas que yo puedo obtener. Despejar cada una de ellas es un simple problema de matemáticas de secundaria. Incluso, pues quizás como más elegante, podríamos aplicar el método de Cramer para despejar o bien I1 o bien I2. En este caso, tenemos lo que se llama las funciones de transferencia, que es justamente la relación que hay entre la entrada fuerza y las salidas I1 e I2. Bien, esta relación que hay entre la entrada y la salida, esta constante de proporcionalidad, es lo que solemos llamar función de transferencia. La función de transferencia, ¿para qué me sirve? Bien, si yo tengo realmente una entrada conocida, una fuerza, por ejemplo, que yo quiero saber cómo actúa el sistema ante esta fuerza, he de hacer tres pasos. Primer paso es pasar al espacio de Laplace, es decir, transformar esta entrada y calcular su transformada de Laplace. Ya en el espacio de Laplace, para calcular la salida, basta hacer el producto. La idea de linealidad es hacer el producto con algo. Pues aquí es hacer el producto con la función de transferencia. Y una vez tengo la salida, basta hacer la antitransformada para obtener la respuesta en el espacio real temporal. En ese esquema creo que se entiende bien en qué consiste. Dado una fuerza, que es la entrada, la fuerza, o sea, la entrada de un sistema nunca es la incógnita, es un dato que yo tengo, yo sé lo que quiero, yo sé cómo afecta al sistema. He de pasar al espacio de Laplace para calcular la transformada de Laplace. Esto me permite luego calcular la salida en el espacio de Laplace. Muchas veces con eso tengo suficiente porque hemos trabajado tanto en el espacio de Laplace que ya nos creamos una intuición y sabiendo qué pasa en el espacio de Laplace somos capaces de adivinar qué es lo que pasa en el espacio temporal real. Pero si yo quiero una expresión explícita de lo que pasa en el espacio temporal, basta hacer la antitransformada de Laplace para obtener la salida. Así es como normalmente los ingenieros trabajan los sistemas dinámicos. Y quería hacer un ejemplo un poco más, con más gracia, para sacarle más provecho a esta formulación, que creo que sí que va a poner un poco en evidencia las diferencias que hay entre la forma de plantear un problema por parte de un físico y de un ingeniero.
Bien, vamos a ver lo que es un absorbente de vibraciones. Antes de nada voy a estudiar este sistema que es parecido al anterior, pero ahora lo he puesto al revés, o sea, lo he puesto vertical. Supongamos que tengo un cuerpo de masa M1 que cuelga del techo mediante pues, un muelle de constante K sub 1. Es un muelle que sigue la ley de Hooke, constante K sub 1. Bien, ese símbolo que hay aquí significa que consideramos que hay una fuerza de fricción o una fuerza de amortiguación que es proporcional a la velocidad. Las fuerzas de amortiguación o de fricción son fuerzas muy complejas y como en los cursos de fundamentos siempre intentamos que las cosas sean muy simples, pues hacemos un modelo muy simple que es que hay una fuerza que es proporcional a la velocidad. ¿Okay? Es un modelo simple de cómo puede ser una fuerza de amortiguación. La entrada del sistema es una fuerza que yo aplico y la salida es la posición. ¿Sí? Si planteamos la segunda ley de Newton a este sistema, obtengo esta ecuación. He mantenido en color azul la entrada fuerza y en color rojo la salida posición. Si nos fijamos, en esta ecuación diferencial aparecen unos términos que dependen de la entrada, unos términos que dependen de la salida, pero hay un término, ese de aquí, en el que no aparece de forma explícita ni la entrada fuerza ni la salida posición. ¿Esto cómo lo resolvemos? Bien, os diré, aunque ahora me echaréis un poco, que nosotros lo resolvemos así. Nos lo cargamos y ya está. Voy a explicar por qué. Cuando he dicho antes que era un sistema lineal es un sistema en el que hay una relación de proporcionalidad entre la entrada y la salida. Esto no es un sistema lineal. No obstante, bueno, es lo que se llama un sistema afín, ¿no? Sería una relación afín entre X e Y. Pero es una no linealidad inofensiva. Porque basta hacer esto y ahora sí que ya es lineal. ¿Qué hemos hecho? Hemos cambiado la referencia. En lugar de usar la X, usamos una X' que es la X más una constante. Ahora sí que, respecto a esta nueva variable, que es cambiar la referencia, ahora sí que es lineal. En la ecuación diferencial que hemos visto antes, aquí aparece una constante y cargarme esta constante significa que ahora la I sub 1 ha cambiado de referencia. Cuando usamos el concepto de función de transferencia, no hacemos mucho caso a las condiciones iniciales. Suponemos que es 0. Si yo no me cargo esto, si no me cargo este término, la I sub 1 es la posición del cuerpo medida respecto la referencia que nos da el muelle, cuando el muelle está en su posición de equilibrio, cuando no ejerce fuerza. Los muelles ejercen una fuerza, ya sea cuando los comprimo o cuando los alargo, pero hay una posición donde no ejercen fuerza. Pues bien, si yo considero esta ecuación, estoy considerando que la I sub 1 está medida respecto un punto que es donde el muelle no ejerce fuerza. A ese punto le llamo 0, que es lo que solemos hacer para que todo sea condiciones iniciales nulas, y empiezo a hacer el problema. Cargarme este término significa que he cambiado la referencia. No me hace falta incidir mucho en cómo ha cambiado la referencia. Lo que ocurre realmente es que si ahora no tengo en cuenta el peso, ahora el 0 está justamente en el punto donde la fuerza del muelle compensa el peso. Es decir, donde la suma de fuerzas, cuando no hay ninguna fuerza externa, es igual a 0. Cuando lo que nos interesa es estudiar la dinámica de un cuerpo, o sea, de un sistema, la dinámica es cómo evoluciona con el tiempo, repito que para no liar a los alumnos es mejor olvidarme de cuál es la referencia. Existe una referencia que es dónde está todo cuando no actúa ninguna fuerza, o sea, cuando no hay ninguna entrada, me fijo dónde está todo y a eso le llamo 0, y así me puedo olvidar de cuál es la influencia de este término. Por tanto, ahora sí que esto es un sistema lineal donde todos los términos tienen o bien la entrada o bien la salida. Ahora sí que puedo aplicar
la metodología de aplicar la transformada de Laplace para ver que la relación que hay entre la salida y la entrada es un sistema lineal. ¿Sí? Bien, para ilustrar el éxito que obtiene esta metodología, bueno, aquí tenía también preparado una explicación de por qué puedo prescindir del peso. Si yo tuviera, por ejemplo, este cuerpo con un simple muelle en la Tierra y aplicáramos una fuerza que sea, por ejemplo, un impulso, un golpe hacia abajo, ¿qué tipo de movimiento tendrá este cuerpo? Pues es bastante obvio que será un movimiento, si no hay fricción, pues un movimiento uniformemente, perdón, un armónico simple, que tendrá una forma como esta. Si cogiéramos el mismo muelle, el mismo cuerpo, y lo pusiéramos en la Luna, el mismo muelle y el mismo cuerpo, y aplicáramos una fuerza exactamente igual, un golpe, ¿cómo sería el movimiento? Sería algo así. Si solo nos hace falta conocer la dinámica del movimiento, la dinámica tiene que ver con la forma de este movimiento, es el mismo. La Luna o la Tierra no afecta a cuál es la dinámica, afecta a la estática. Yo siempre digo que si hacemos un problema de estática, sí que es importante si estamos en la Tierra, en la Luna o en el espacio interestelar, pero la gravedad no afecta a la dinámica del sistema. Esto es lo que justifica el que podamos prescindir de los pesos si solamente estudio la dinámica. ¿Qué ventaja tiene prescindir del peso? Pues que a los alumnos el concepto de linealidad es mucho más simple. Bien, vamos a seguir con este ejemplo y voy a ilustrar algo que yo puedo querer que le pase a este sistema. Imaginemos que yo conozco, y eso es un problema real que aparece en mecánica, que este cuerpo de masa m1 se ve sometido a una fuerza F, que es una fuerza que oscila con el tiempo, una fuerza sinusoidal. Y yo quiero intentar eliminar el efecto de esta fuerza. Eso se consigue pues poniendo aquí otro muelle y otra masa. Y eso nos permite que este muelle y esta masa absorba la energía que nos suministra esta fuerza y hace que este sistema no se entere en su estado estacionario de esta fuerza. Bien, ¿eso cómo se hace? Bueno, la primera parte sería exactamente igual que lo que he hecho antes. Escribo las ecuaciones diferenciales aplicadas a este cuerpo, suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Ya no considero el peso, porque solo voy a estudiar la dinámica. Hago lo mismo sobre este cuerpo, obtengo otra ecuación diferencial. Paso al espacio de Laplace para que esto sea un sistema lineal. Y lo que viene a continuación ya son matemáticas, despejo. Lo escribo matricialmente y, por ejemplo, despejo cuánto vale la salida en función de la fuerza. La parte física está justamente en esta primera parte, que es plantear el sistema. Lo demás son matemáticas bastante elementales. Es un sistema lineal, por tanto, cómo despejar un sistema de ecuaciones lineales lo aprenden los alumnos en secundaria. Bien, ya tengo el modelo, nosotros le llamamos el modelo, que es la relación que hay entre la entrada fuerza y la salida posición. Observamos que el denominador es un polinomio de grado 4 en S. Eso quiere decir que, bueno, decimos que es un sistema de cuarto orden. Cuando tenemos un polinomio de grado 4, sabemos que eso se puede descomponer como el producto de 4 factores de orden 1. A cada uno de estos factores, de cada uno de estos números S1, S2, S3, S4, se les llama polos del sistema. De hecho, les llamamos polos propios del sistema. Ahora veremos por qué. Si nos imaginamos, por ejemplo, que la fuerza es un impulso matemáticamente lo solemos representar mediante la delta de Dirac, pero en la práctica un impulso es como un golpe
fuerte, que tiene una intensidad grande, pero que dura muy poquito tiempo. Es bastante intuitivo. Pensa, pues le pego un golpe, una patada esto, hacia abajo. Bien, la transformada de Laplace de un impulso es justamente uno, es la señal matemáticamente más sencilla. Por tanto, la salida sería igual a este factor que se llama función de transferencia por 1. Si descomponemos esta fracción en fracciones simples, todo el mundo sabe cómo se hace eso, porque nos lo han enseñado para resolver integrales racionales, pues aquí es tan fácil como eso, se calculan estos números de arriba que se llaman residuos. Sabiendo que la transformada de Laplace inversa de cada uno de estos sumandos es una exponencial, bueno, hemos de ver cómo es cada uno de estas contribuciones. En el caso de que S sub i sea negativo, una exponencial de este tipo tiene una forma como esta. Eso quiere decir que desaparece con el tiempo. O sea, estos sumandos, cuando la S sub pi es negativo, tiene un efecto que dura un tiempo, pero cuando el tiempo ha pasado, desaparece su efecto. Si la S fuera positiva, la exponencial sería creciente. Y sabemos que esto no ocurre. Por experiencia sabemos que si yo aquí aplico un pequeño impulso que no rompa el sistema, sabemos que por el hecho de que hay una amortiguación, esto va a volver a su sitio y esto no se va a ir al infinito. Por tanto, sabemos, sin hacer ningún cálculo, sin tener ahora ningún dato, ni cuánto valen las masas, ni las constantes de los muelles, sabemos que no puede ocurrir que su sub i sea positivo. Si los polos fueran complejos, que ya adelanto que sí que son complejos, lo que nos da la información de si se va al infinito o no es la parte real de los polos. Si los polos son complejos, van a pares, eso lo sabemos. Si los coeficientes son reales, un polinomio con coeficientes reales que tenga polos complejos, estos van a pares. Entonces, la contribución de dos de estos términos que hay aquí, en el caso de que la parte real de los polos sea negativa, pues es así, ¿vale? Se va amortiguando con el tiempo. Si la parte real fuera positiva, que eso quiere decir que se va amplificando con el tiempo. Nuestra experiencia con este tipo de sistemas, sabemos que lo segundo no ocurre. Por tanto, sin hacer ningún cálculo, sin conocer ni las masas ni las constantes de los muelles, sabemos que las partes real de todos los polos, que no he de calcular, o sea, no tengo que encontrarlo, sé que son negativas. Es decir, que si yo aplico una fuerza impulso a este sistema, sé que habrá un movimiento que durará un cierto tiempo y que con el tiempo todo va a volver a su sitio, cosa que es de sentido común. Bien, yo he empezado planteando este problema porque quería hacer un absorbente de vibraciones. ¿Qué pasa si la fuerza es una fuerza sinusoidal? Es una fuerza que tiene este aspecto, una fuerza sinusoidal de una frecuencia conocida, omega sub 0. Bien, de matemáticas conocemos que la transformada de Laplace de esta señal de aquí es justamente esta expresión de aquí. Así es la transformada de Laplace de una función sinusoidal. Y por tanto, usando que la respuesta, que aquí es la posición, es el producto de la función de transferencia de esta función de S por F, tenemos ahora que la respuesta es igual a esto por esto. Ahora han aparecido dos polos más. Decimos que S1, S2, S3 y S4 son los polos propios del sistema. No dependen de la entrada, dependen solamente del sistema. Y el hecho de que la entrada, que aquí es la fuerza, es esta señal sinusoidal, hace que aparezcan estos dos polos que son polos imaginarios puros. Una señal sinusoidal de entrada hace que aparezcan polos imaginarios puros. Si yo calculo cuál es la respuesta, que es la antitransformada, estos cuatro términos de aquí me van a producir cuatro términos que hay aquí,
Las as mayúsculas aquí son diferentes que las que hay aquí, pero los polos son los mismos. Con lo cual, deduzco, igual que antes, que todo lo que hay aquí en color rojo es algo que solamente va a afectar al transitorio, pero cuando pase un cierto tiempo desaparecerá. Los polos propios del sistema afectan al transitorio. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir es que cuando el sistema se estabilice, va a oscilar con una frecuencia que es justamente omega sub 0, que es la frecuencia de la entrada. Eso de aquí está escrito en forma compleja, pero esto es muy fácil usando las fórmulas de Euler, transformarlo en un seno y un coseno. De hecho, sería pues una oscilación que se puede poner también como un seno de omega sub 0t más phi. ¿De acuerdo? Esto es lo que va a ocurrir, y además es lo que dice el sentido común. El sentido común me dice que si la fuerza esta es una fuerza sinusoidal con una cierta frecuencia, la salida, que es la posición de este cuerpo, va a oscilar con esa frecuencia. Si yo lo que quiero es, repito que siempre los ingenieros quieren algo, no se conforman con describirlo, quieren hacer algo. Si yo lo que quiero es que esta fuerza no afecte a la posición del cuerpo M1, lo que tengo que hacer es que este término de aquí desaparezca. ¿Qué tengo que hacer para que desaparezca esto? ¿Esto a qué ha sido debido? Ha sido debido a estos dos nuevos polos, que es lo que ha proporcionado la entrada. ¿Y cómo podría eliminar eso? ¿Cómo podría hacer que eso no afectara? Bien, por suerte, este sistema tiene además este numerador. Los ceros del numerador se llaman ceros del sistema. Aquí son números complejos, de hecho son imaginarios puros. Y justamente lo que tengo que hacer para cancelar el efecto de esta entrada es hacer que los ceros propios del sistema, que son las raíces de este numerador, se cancelen con los polos que no son propios del sistema, con los polos que ha aportado la fuerza sinusoidal, y esto lo puedo cancelar fácilmente haciendo que la constante K12 del muelle y la masa M2 sean de tal forma que la raíz cuadrada del cociente sea igual a omega sub 0. Bien, con este ejemplo, que lo he hecho hasta el final, parece que prácticamente una de las sesiones que yo hago en mi asignatura, pongo de manifiesto que yo no he calculado ni los polos propios del sistema, no me ha hecho falta ni calcular M1, ni M2, ni K1, o sea, no ha hecho falta. Si mi objetivo era únicamente hacer que el sistema fuera un absorbente de vibraciones y que la posición del cuerpo de masa M1 no se moviera a pesar de que hubiera una entrada sinusoidal, puedo jugar con la función de transferencia para poder conseguir eso. Seguramente esto podría ser un problema de física, de cualquier asignatura de física de primero, pero estoy convencido que el punto de vista con el que yo os he planteado cómo se podría resolver este problema en una asignatura como la mía, de fundamentos automáticos, de teoría de control, pues creo que igual puede dar alguna idea de que en el fondo estamos haciendo las mismas cosas, pero quizás el punto de vista es diferente. Bien, conclusión, no, tampoco quiero hacer más ejemplos. Creo que con lo que hemos visto, yo creo que lo que yo entiendo es que los ingenieros y los físicos en nuestras asignaturas estudiamos los mismos sistemas. Yo estoy convencido que los ejemplos que yo he visto son ejemplos que se ven tanto en las clases de física como en las clases de ingeniería. Cambia el punto de vista. Quizás nos incidimos en cosas diferentes. Quizás las razones por las que un sistema se comporta de una forma o de otra es más el objeto de estudio de la física, y el qué podemos hacer a partir de las leyes que los físicos nos han dicho, pues es más ingeniería. Yo recuerdo que yo en la carrera hice una asignatura que se llamaba electrónica, en la que obviamente con la asignatura esa que hice, luego era incapaz de arreglar una televisión.
Aprendí mucho de bandas de Valencia, bandas de conducción, pero cualquier estudiante de un ciclo de electrónica, pues me daba mil vueltas en la parte práctica, la parte útil bueno, la parte útil de la electrónica. Los métodos en sus orígenes fueron bastante distintos, pero yo creo que a pesar de que en algún momento de esta charla he dicho que no, yo creo que cada vez usamos métodos más cercanos. Que los ingenieros usen la ciencia es bastante reciente. En su origen, los ingenieros no usaban ciencia, los ingenieros aprendían sus técnicas pues de sus padres o de sus... pero, pero no usaban los conocimientos científicos. Hoy en día creo que es imposible hacer ingeniería sin conocer la ciencia. Y hoy día creo que además hay cada vez más físicos que usan la metodología de los ingenieros e ingenieros que usan la metodología de la física. Yo creo que ya cada vez va a haber menos diferencia entre la metodología de un ingeniero y de un físico. Y yo creo que, un poco así para acabar, que creo que es bastante útil que un alumno conozca las dos metodologías. Yo creo que puedo decir que alguno de mis alumnos me ha comentado bueno, que es verdad que hacemos problemas parecidos, pero que el punto de vista le ha resultado, pues quizás unos dicen que más útil el punto de vista del ingeniero que el del físico, o al revés. Yo creo que es interesante que existan las dos. A veces explicar todos los detalles y las razones por las que las cosas ocurren no es útil para poder hacer cosas. A veces va bien hacerlos al revés. Yo me acuerdo que cuando los alumnos aprenden las tablas de multiplicar, no las comprenden. Las saben usar, pero no las comprenden. Sin embargo, luego hay un paso posterior que es intentar comprenderlas. Yo creo que funciona así. A pesar de que algunos maestros se empeñen en intentar razonar qué es la tabla de multiplicar, yo pienso que no es malo, primero, usarlas para cuando luego reflexionamos sobre qué significa, reflexionamos sobre algo que ya conocemos. Bien, bueno, no sé si me he alargado mucho, me he alargado poco, quizás era un poco lo que quería explicar, un poco siguiendo lo que Manuel Moreno me sugirió, pues intentar que viera un poco, dar un poco mi visión como profesor de una asignatura de ingeniería, pues cómo puedo enfocar problemas que él también los enfocaba, pero de un punto quizás de vista diferente. Bien, pues hasta aquí mi intervención. No sé si tenéis alguna pregunta o hacemos algún tipo de debate o lo que sugeráis. ¿Alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna observación? No sé si realmente... He de confesar que cuando cuando me propusieron esta charla, no sabía muy bien qué era exactamente, qué se esperaba de esta charla. No sé si muy bien... la verdad es que no conocía ni siquiera cuál era el tipo de audiencia. No sé si eran pues, profesores de física que querían saber la visión de un ingeniero o había ingenieros que querían un poco saber los dos puntos de vista. Veo un poco por lo que he consultado que la mayor parte de la audiencia son profesores de física, del departamento de física, que dan asignaturas de física, por lo tanto pienso que es una buena es una buena idea el que vean cómo luego un profesor de ingeniería les explica cosas parecidas pero con otro punto de vista. Esa es mi hipótesis. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia? No sé qué os ha parecido. No sé, la segunda, he de confesar que los ejemplos que os había puesto estaba a punto de quitarlos. Lo que pasa es que yo, como alumno, me gusta más que me pongan muchos ejemplos y ver cómo otro hace una clase siempre es una cosa que me gusta y yo pues me he tomado la libertad de, leer vuestras mentes y pensar que eso lo queríais y no sé si me he equivocado o no me he equivocado, pero lo he puesto.
No sé si Bé, jo en particular, a Francisco Javier, agrair-te molt perquè la veritat és que ha sigut molt entenedora i, bueno, parlo per mi personalment, m'he sentit molt identificada perquè, bueno, jo he treballat en temes de teoria de control i també he impartit una assignatura a alumnes d'enginyeria sobre aquests conceptes i per tant, això de fer intervenir la transformada de Laplace i tot el que has explicat, doncs, bueno, ho explico també en els meus alumnes i crec que, com tu dius, està bé que es vegi des de punts de vista diferents, que estem fent el mateix, però potser vist des d'un enfocament diferent, tant matemàtics com físics com enginyers i enginyeres. Yo siempre les digo que la transformada de Laplace, a pesar de que parece que sea para complicar las cosas, es todo lo contrario. Probablemente trabajar en el espacio de Laplace puede hacer perder un poco la realidad, pero por eso pienso que es importante que estén los dos puntos de vista. Yo sigo manteniendo que es útil que los alumnos vean las razones de todo, que entiendan las leyes de Newton, las leyes de Kirchhoff, la ley de Lenz, que las entiendan, pero una vez ya han hecho eso, es importante que sepan manejar las cosas de forma rápida y creo que la transformada de Laplace permite trabajar de forma rápida. Si em permeteu, ¿Sí? Jo moltes vegades he dit que les matemàtiques tracten de fer... Bé, jo en primer lloc també, com la Marta, molt identificat, enginyer de formació, matemàtic de professió i dedicat a teoria de control. Per tant, la xerrada d'avui m'ha encaixat perfectament. Però jo de vegades dic als estudiants que les matemàtiques fan abstraccions per simplificar. I el cas de Laplace és molt clar. O sigui, els estudiants poden tenir la sensació que quan fas una abstracció d'una cosa compliques el concepte, però de vegades la finalitat és simplificar els càlculs. Per tant, de vegades per simplificar els càlculs has de fer abstracció dels conceptes i la transformada de Laplace és un cas molt evident en què passes a un espai teòricament menys comprensible que el temporal, però que et permet simplificar molt els càlculs i la resolució dels problemes. Per tant, no sempre fer coses abstractes és complicar la vida, sinó ben al contrari. Necessites fer abstraccions per simplificar. Per tant, les matemàtiques són abstraccions útils, abstraccions que permeten resoldre. Molt encertat, doncs, em sembla, i una cosa en concret, de cap manera prescindir dels exemples. Jo crec que els exemples han permès entendre molt millor el que estaves dient, que ja era prou entenedor, però els exemples m'han semblat especialment adequats i en particular l'últim l'he trobat molt, molt, molt adequat i entenedor. Felicidades. Siguiendo el concepto de abstracción, yo recuerdo una cita que nos hacía mi profesor Jorge Wagensberg, que supongo que habéis entendido, ha influido en mí en muchas cosas. Decía, cuando un biólogo quiere estudiar, por ejemplo, el metabolismo de un caballo, siempre empieza simplificando las cosas. Dice, supongamos un caballo redondo. Lo que pasa es que hoy muchas veces se confunde suponer que el caballo es redondo con que a veces, en lugar de estudiar el metabolismo de un caballo, estudias las propiedades de la esfera, ¿no? O las propiedades del círculo. Pero en el fondo, intentar simplificar las cosas, aunque sea con algo que sea lejano de la realidad, a veces ayuda. No sé si hay alguna pregunta o sugerencia más. Doncs sembla que no. Jo agrair de nou, Francisco Javier, la teva disponibilitat i bueno, doncs que veig que estem en sintonia perquè expliquem coses molt semblants i en definitiva el que volem doncs, és veure aplicacions tant de l'enginyeria com de la física com de les matemàtiques, però bueno, des d'un punt de vista que sigui atractiu pels estudiants i no només presentar-los la teoria. Per tant, jo també m'uneixo a que els exemples que has posat han sigut molt entenedors i a mi, bueno, jo els he agraït especialment. Muchas gracias. Bien, Doncs
Sí, Marta, sí. No, digues, Francisco. No, sí, te dejo. No, simplement això, agrair a l'audiència. No sé si ens hem allargat una miqueta més del compte, però la veritat és que ha valgut la pena en el meu cas i això, no volia tampoc tallar abans d'acabar perquè crec que els exemples han sigut molt interessants i no volia acabar sense veure els exemples. Per tant, moltes gràcies a tots, a totes y gracias también a tu, Francisco, y al Manuel por contactarte. Vale, yo también quiero agradecer a todos y a Alice especialmente por darme esta oportunidad, que siempre va bien pues conocer un poco, ¿no? Cómo trabajan los demás o cómo explican los demás las mismas cosas, a veces nos son ideas. Para mí ha sido una oportunidad y también le agradezco a Alice. Molt bé, doncs ja sabeu, si voleu més ens veiem dintre de 2 setmanes amb matemàtiques, amb la xerrada de criptografia a càrrec d'Anna Rio. Gràcies a tots i a totes.